somos otros porque somos discas. Estas carnes de mujer pesada, nunca más que flow, en eso estoy sobrada. Sin complejos ni ataduras, muevo lo poco que tengo de cintura. Me bajo lentamente, sube la temperatura, ¿me entendiste? A mí me valen verga tus estereotipos de blanquita europea. Estamos decolonizando tus ideas. No lo hago para ti, lo hago pa' que todas puedan. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Muévelo, eso es tuyo, te pertenece. Liberar la mente para liberar el cuerpo. Sí, la cortina de presentación ya la conocen, ¿no? Es miércoles, son las 6 de la tarde, 44 minutos. Suena este temazo. Eso da cuenta que está en el aire con nosotros lesotres. En el aire de nosotros lesotres, Débora Ismodes, de Identidad Disca Bariloche. Débora, muy buenas tardes, muchas gracias, como siempre, por formar parte de nosotros lesotres. ¿Cómo va? Buenas tardes a toda la sentada. Acá estoy saliendo por radio porque tuve unos inconvenientes con el colectivo, así que sepan disculpar que no pueda estar presente. Y bueno, me parece que hoy empieza porque tenemos poco tiempo, ¿no? Estamos bien. Débora, yo adelanté el tema de hoy, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien, así es. Quedó como tarea el miércoles de la última columna, que lo habíamos hablado, y bueno, me puse a trabajar un poco en resumir esta convención, que es bastante extensa. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en 2016, ya que en ese tiempo Naciones Unidas tuvo en cuenta que más del 10% de la población mundial tenía algún tipo de discapacidad y era fundamental que se respetaran nuestros derechos en igualdad de condiciones. El texto sobre el que encaré esta investigación fue diseñado, revisado y publicado en el año 2013 para ser accesible a la mayor cantidad de personas. Es un texto en lectura fácil que se hace sobre la base del diseño universal. A modo de introducción, este documento expresa que los países que adhieren a la Convención aceptan que todas las personas tenemos los mismos derechos y libertades. Este documento legal posee 50 artículos. En la columna de hoy intentaremos recorrerlos en forma global, ya que uno a uno demandaría varias columnas. Del artículo 1 al artículo 5 está expresado el propósito de la Convención, y es que las personas con discapacidad, además de tener los mismos derechos y libertades, seamos tratadas con respeto y participemos plenamente en la sociedad. Acerca del lenguaje, plantea que este se manifiesta de muchas formas y que se puede utilizar tanto el lenguaje hablado como el escrito, usar lengua de señas, braille, sistemas de audio, etc. A su vez, el lenguaje debe ser fácil de entender y los textos deben ser claros y sencillos. Para no discriminar por motivo de discapacidad es importante hacer adaptaciones. El diseño universal debe aplicarse a todo lo que utilicen las personas. Como principio general hay que respetar la independencia de las personas con discapacidad, su libertad para decidir y desarrollar nuestra personalidad. Los países que adhieren a la Convención, que nuestro país es uno de ellos,
se ocuparán de garantizar los derechos humanos, económicos, culturales y sociales de nuestra colectiva. ¿Sigo? Claro, sí, te estamos escuchando. ¿Mencionar algo? ¿Cómo? ¿Sigo o quieren hacer algún comentario? No, estamos atentas. Bien. Aprendiendo. Sí. Bien. El artículo 6 al 11, la Convención entiende que las mujeres y las niñas que tenemos una discapacidad estamos más expuestas a distintas formas de discriminación. También es importante que las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos que los demás y que se expresen con libertad. Los Estados partes fomentarán en la sociedad el respeto hacia las personas con discapacidad y se mostrarán en contra de cualquier prejuicio sobre la discapacidad. Para que vivamos de forma independiente es necesario garantizar la accesibilidad física, urbana, de las instituciones, en el trabajo, en la educación, el transporte, la comunicación, el acceso a la información, etcétera. Y el derecho a la vida debe garantizarse tomando las medidas necesarias para la protección de nuestra colectiva de situaciones de riesgo, conflicto armado, emergencias humanitarias o desastres ambientales. Y los artículos 12 al 20 dicen que las personas con discapacidad tenemos derecho a tener y heredar propiedades, a conocer nuestros bienes económicos y acceder a créditos e hipotecas. Al igual que todas las personas, tenemos derecho a la justicia y a no ser excluidas de ningún acto judicial. Los países de la Convención asegurarán a las personas con discapacidad sus derechos humanos y todas las garantías del derecho internacional en los juicios. Tampoco serán sometidas a ninguna forma de tortura, humillación o trato inhumano. Debemos estar protegidas ante la explotación, la violencia y el abuso. Tenemos derecho a viajar libremente con los apoyos que sean necesarios, a elegir nuestra nacionalidad y conocer nuestra identidad. También tenemos derecho a vivir en forma independiente, a elegir dónde y con quién vivir, y debe garantizarse nuestra participación en la comunidad. Estamos escuchando un poco, ahí te corto, Débora, para poner en contexto a alguien capaz que recién se conecta. Está Débora Ismodes haciendo un repaso de los puntos de los artículos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un resumen de los 50 artículos, ¿no? Sí, vamos a ver menos porque los últimos artículos tratan cuestiones legales de este documento, sobre su validez, entre otras, y por ahí sí me voy a detener en los que tiene que ver con la protección de nuestros derechos. Que bueno, fue necesario hacer esta convención porque los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados y a veces no se nos cuenta como personas, ¿no? Y por eso fue necesario hacer esta convención. Todos tenemos esos derechos, pero bueno, las personas con discapacidad también tenemos otras necesidades que deben ser atendidas. Bueno, continúo. Bien. Del artículo 22 al 26 se sostiene que las personas con discapacidad tenemos derecho a la privacidad, y agrego que no está bien preguntar
cuestiones incómodas solo porque tenemos una discapacidad. Eso es invadirnos y es una desubicación. Por ejemplo, ¿qué te pasó? Te pregunta cualquier extraño por la calle, o tocarnos sin preguntar antes. Es como si el hecho de que tengamos una discapacidad hiciera que las demás personas pudieran preguntarnos qué nos pasó y referirse a nosotros de maneras más impunes que en general uno no lo haría con otra persona, ¿no? No le preguntaría, che, ¿qué te pasó? Porque tenés esa cara de traste, ¿no? Así que me parecía que estaba bueno tener en cuenta esto. Y también la privacidad en cuanto a las situaciones médicas, que a veces somos como una especie de fenómeno y desde la medicina se trata a las personas a veces con menos respeto, y me parecía que estaba bueno aclarar un poco más a qué se refiere la privacidad. Tenemos derecho a mantener relaciones sexuales, a tener hijos, a adoptar o acceder a métodos anticonceptivos. Los países que están adheridos a la convención asegurarán que las niñas con discapacidad disfruten de la vida familiar, tanto sea su familia, digamos, ¿cómo podríamos decir? Su familia natural, o ya sea una familia que adopte. Tenemos derecho a una educación gratuita en todos sus niveles y modalidades, con apoyos que desarrollen nuestro talento, creatividad y que respete nuestra dignidad e identidad. También es un derecho, y esto me gustó leerlo porque yo soy maestra, que los profesores y las profesoras con discapacidad trabajen en el sistema educativo, es un derecho. Los países de la Convención garantizarán el acceso gratuito a la salud, a la información sobre la misma, a diversas terapias, órtesis y al trato respetuoso por parte de los trabajadores de la salud. Y ya casi terminamos. Del artículo 27 al 31, las personas con discapacidad tenemos derecho a trabajar en las mismas condiciones, a recibir igual remuneración, a poseer derechos laborales y sindicales, a que el Estado nos contrate en el sector público y que nuestros trabajos sean adaptados. El derecho a una vida digna implica que tengamos aportes jubilatorios, una vivienda, buena alimentación y acceso al agua potable. Tenemos que participar de la vida política, tanto el ejercicio democrático de votar, pero también de poder ser elegidos y participar en partidos políticos u otras organizaciones. Tenemos derecho a acceder a la cultura, al ocio, el deporte y que estas actividades sean gratuitas y accesibles. Y también es fundamental que se creen contenidos que cuenten con herramientas de accesibilidad en la comunicación. Bien. Y por último, hasta acá cerramos, que también es importante que se cree información estadística de nuestra situación para el diseño de políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. No sé si recordarán que en el último censo hubo unas preguntas referidas a personas con discapacidad que asociaban a la discapacidad una dificultad. Por ejemplo, yo me acuerdo una que era si te preguntaban si tenías dificultades para leer
para ver la letra, digamos, ¿no? Si usabas anteojos, o sea, creo que eso no determina que una persona tenga o no discapacidad o que te cueste subir las escaleras, ¿no? Creo que es importante que sean preguntas más específicas y bueno, para esto, ¿no? Para poder diseñar políticas públicas. Uh-huh. Débora, un recorrido entonces de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, punto por punto. Bueno, quedaría tal vez un camino, ¿no? De ver qué se hace efectivo, qué derechos se efectiviza y qué no. Cerramos, nos encontramos en 2 semanas. Estamos pisando las 7. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y bueno, me pareció interesante hacer un recorrido por este documento que es la base de los derechos de las personas con discapacidad. Una introducción a lo que seguiremos. En internet. Muy bien, a lo que seguiremos seguramente apuntando miércoles a miércoles o episodio de Débora tras episodio. Un abrazo, Débora. Muchas gracias, un saludo. Sin complejos, no te avergüences, no